Bueno chicos, entonces ahorita vamos a resolver algunos ejercicios de derivación. Vamos a trabajar con derivadas, como ya bien sabemos. Estamos trabajando ya con cálculos diferencial. Estas derivadas son en general sencillas, son derivadas básicas que no están demasiado complicadas. Solo hay que saber como cuestiones de álgebra general, álgebra muy básica. Pero además de esto, me traje estos ejemplos o quise poner estos ejemplos como para que nos quede más en claro que cuando yo voy a derivar, las cosas no siempre tienen que ser lo que parecen. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos observar de entrada una expresión y decir, pues yo aquí tengo un cociente, por ejemplo, ¿no? Ver esto de aquí, decir yo tengo un cociente, entonces irme luego a buscar la derivada de un cociente de funciones, donde tengo una función arriba y otra abajo, y decir, esta sería entonces esta sería la fórmula de derivación que yo voy a usar, ¿no? Porque efectivamente tengo un cociente. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cocientes y las multiplicaciones, la derivación con ellos tiende a ser más compleja. Si se fijan aquí, la fórmula para derivar un cociente es bastante complicadita y se puede poner bastante complicada dependiendo del tipo de funciones que yo tenga. ¿Sí? Porque tendría que derivar primero una función y luego la otra función y luego hacer dos productos, una resta y luego una división aparte de un exponente aquí, una potenciación. Por lo tanto, una de las recomendaciones básicas o principales es tratar de que pueda yo reescribir antes de derivar, usar el álgebra, usar las reglas que yo conozco de matemáticas generales para convertir este cociente en otra cosa que sea más sencilla. Por ejemplo, ¿qué puede ser más sencillo que tener un cociente de dos funciones? Pues cualquiera de estas que tengo acá. Incluso un producto, una multiplicación, es más sencillo de derivar que un cociente. Pero todavía es más sencillo de derivar una expresión polinómica, es decir, sumas y restas. Si yo tengo sumas y restas, es más sencillo derivar todo esto porque voy a derivar individualmente cada una de ellas y así las voy a sumar o las voy a restar entre ellas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma yo puedo aquí, por ejemplo, con esta f de x, cambiarla para poderla derivar de forma más sencilla? Bueno, pues tengo que notar que, por ejemplo, yo tengo aquí un denominador 2 que es común a todos estos términos de aquí arriba. O sea, cuando tengo un 2 aquí, dividiendo a todo esto, significa que esto yo lo podría reescribir de otra manera. ¿De qué otra manera lo puedo reescribir? Pues poniendo cada término individualmente dividido entre 2, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Cómo me quedaría? Mi función de x la escribiría como, ya no como un cociente, sino como una suma y una resta. Me quedaría x cúbica sobre 2 más x sobre 2 menos 1/2. ¿Sí? Ahora, aquí todavía tengo un cociente. Si yo tengo cocientes, me conviene mejor escribirlos como una multiplicación para poderla derivar más sencillo. Y aquí lo que yo voy a hacer simplemente es que en vez de decir x cúbica sobre 2, voy a decir x cúbica por 1/2 para que me quede algo como esto. Una constante que multiplique a mi función. Porque cuando yo tengo algo así, es muy sencillo de derivar. Simplemente voy a derivar u y lo voy a multiplicar por esa misma constante. Entonces me quedaría que f de x es igual a 1/2 de x cúbica más 1/2 de x cuadrada menos 1/2. Aquí ya no hay x, así lo dejo nada más. Sí. Ahora, aquí todavía no he empezado a derivar. Simplemente la reescribí de una manera en la que me quede más sencilla de derivar, porque aquí yo ya tengo sumas y restas. ¿Qué me dice? Si yo tengo sumas y restas, las voy a derivar por separado. La derivada de u más b menos w es u', o sea, la derivada de u más b' menos w'. Es decir, voy a derivar esta, y luego voy a derivar esta, y luego voy a derivar esta, y los voy a sumar y restar como están aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? En estos dos casos tengo
una constante por una función. Mi derivada en estos dos casos de aquí va a ser k por u'. Entonces aquí u es x cúbica y acá u es x cuadrada. Estas son derivadas súper básicas, ¿no? Si yo tengo x al cubo, mi derivada va a ser 3 por x a la 3 menos 1. Entonces mi derivada de esta función de x sería 1/2 por 3 por x a la 3 menos 1, ¿sí? Más 1/2 por 2 por x a la 2 menos 1. ¿Y cuál va a ser la...? Perdón, es menos. ¿Y cuál va a ser la derivada de 1/2? Pues la derivada de una constante siempre es 0. Acuérdense de esto. Entonces la derivada de 1/2 es simplemente 0. ¿Sí? Ya nada más voy a simplificar aquí para que ya me quede mi derivada de forma más simple. 1/2 por 3 me queda 3/2. X a la 3 menos 1 es x cuadrada. Y acá me va a quedar 2/2. Y 2/2, o sea, 1/2 por 2 es 2/2. Y 2/2 es 1 simplemente. Entonces me va a quedar 1 por x a la 1, o sea, x. Y ahí está. Ya con eso tengo yo mi derivada de esta de acá. Sencilla. ¿Sí? Ahora, en este caso de acá, otra vez, puede que esto parezca que tengo un cociente de funciones. Pero si yo tengo un cociente de funciones, voy a tratarlo de reescribir siempre, si se puede. En vez de tener un cociente, yo preferiría tener cualquiera de estos casos de acá arriba. ¿Sí? Pasarlo a una k por u, o a una suma y restas, o a la multiplicación de dos funciones. ¿Cómo puedo yo convertir este cociente para acá? Usando las propiedades de los exponentes. Se deben de acordar de las propiedades de los exponentes. Si yo tengo x al cuadrado aquí abajo, ¿cómo lo paso a multiplicar acá? Pues acuérdense que tener 1 sobre x cuadrada es como tener x a la menos 2. Entonces esta función de x la puedo yo volver a escribir como 3 por x a la menos 2. Y así es mucho más sencillo de derivar porque la voy a derivar otra vez usando esta de aquí, que es la derivada de k por u, es simplemente k por u'. Entonces aquí u es x a la menos 2. ¿Cómo se va a derivar u? De la misma forma que derivamos estos de acá, como una función potencial. Si yo tengo u a la k, o sea, 3 a la menos 2, lo que yo voy a hacer es multiplicar k, que sería menos 2, por u a la menos 1, perdón, u a la k menos 1, por u', que en este caso la u' pues es x, es 1, por eso no cambia. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar que f' de x, o sea, la derivada de x va a ser 3, la k no cambia, por menos 2, a ver, 3 por menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Así de sencillo. Hago la multiplicación para que me quede que 3 por menos 2 me va a dar menos 6 por x a la menos 3. Aquí ya podría terminarlo, pero pues, si se quieren poner guapos, si se quieren poner elegantes, ya saben, vestirse de frac. Simplemente, porque acuérdense que no es muy elegante, no es muy bonito dejar los exponentes negativos. Entonces, lo más correcto aquí, mis estimados, sería dejar un menos 6 arriba sobre x cúbica. De hecho, todavía sería mejor. No lo voy a poder borrar. Bueno, ahí lo puedes dejar así. Podríamos haber dejado el menos acá para que se viera más cómodo, más bonito. En fin, ahí tenemos ya nuestra segunda derivada de este video.
¿Sí? Espero que no estén quedando alguna duda. Y ahora, así como lo hicimos acá, lo vamos a volver a hacer, pero para estos de acá. ¿Sí? Es muy similar. Yo nada más que ahora tengo aquí varios, varios, varios denominadores que son funciones. Entonces, mi primer paso sería reescribir esta f de x, pasando estos como factores a multiplicar y cambiándole el signo al exponente. Entonces me quedaría acá menos 2 por x a la menos 3 más 3 por x a la menos 2, y este menos 4x ahí lo voy a dejar, porque además su derivada va a ser muy sencilla, va a ser simplemente menos 4, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá en el ejercicio de aquí. Ahora, ¿cuál va a ser la derivada de esto que ya reescribí? Que para de una manera más sencilla, ¿sí? Yo en vez de tener dos cocientes, ahora tengo dos productos, pero estos productos son una constante por una función y su derivada es muy sencilla. Se conserva esta constante y se deriva esto de acá. Entonces va a ser, en este caso, menos 2 por menos 3 por x a la menos 3 menos 1, que me va a dar menos 4, más 3 por menos 2 por x a la menos 2 menos 1, que me va a dar menos 3, y la derivada de 4x es simplemente 4, y ya solamente simplificamos, hacemos las operaciones matemáticas de esto para que nos quede menos 2 menos 3 me va a dar 6 por x a la menos 4 más, perdón, bueno, aquí va a ser menos 6, de una vez lo ponemos, menos 6, porque 3 menos 2 me da menos, y entonces este menos se queda acá, por x a la menos 3 menos 4. ¿De acuerdo? Así lo podríamos dejar, pero ya sabes que nosotros somos elegantes, nos gusta dejar las cosas más presentables, y entonces me queda 6 sobre x a la 4 menos 6 sobre x al cubo menos 4, señores. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si hay dudas o preguntas, ya saben que tenemos la sesión de tutorías en línea. Bien, vamos a cambiar esto de acá un poquito. Vamos a seleccionarlo para poderlo bajar. Aquí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a resolver estos de acá. Ya nos quedan 3. Ojo con esta. Este es un buen ejemplo, ¿eh? Aquí tenemos una derivada un poco más complicada. Tenemos una función acá arriba y otra función acá abajo. Nuestra primer corazonada sería usar esta de aquí, lo cual no sería incorrecto. Sin embargo, sí sería bastante complicado porque el derivar esto ya es más, te va a dar varios factores que después vas a tener que simplificar. Van a quedar términos más grandes. Fíjense lo que podemos hacer aquí. Otra cosa que podrían hacer es reescribirla quizás como un producto, igual como lo hicimos con los ejercicios de arriba, y decir, bueno, voy a llamar a esta f de x, la voy a llamar lo de arriba, que se quede así, pero que multiplique a lo de abajo con un exponente negativo, ¿no? X más 1 a la menos 2. Y entonces aquí tendría yo una derivada de esta forma. De esta forma de aquí, donde aquí tendría yo u y aquí tendría yo b, ¿cierto? Sin embargo, esto pues va a resultar también un poco largo, un poco más complicado. Fíjense qué podríamos hacer para que las cosas nos queden todavía más simples, más sencillas. Usar matemáticas básicas, usar factorizaciones básicas. Fíjate que tenemos acá arriba. Acá arriba tenemos una diferencia de dos números y curiosamente ambos son cuadrados perfectos. Se deben de acordar que una diferencia de cuadrados, si yo tengo a cuadrada menos b cuadrada, se puede reescribir como, se puede factorizar como a más b por a menos b. Entonces esta expresión de arriba, esta diferencia de cuadrados, la puedo escribir como
x más 1 por x menos 1. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Pues porque abajo tengo dos factores que son x más 1. Tengo x más 1 al cuadrado, ¿no? Es x más 1 por x más 1. Y entonces, voilà, ¿qué va a pasar aquí con este x más 1 de acá y este x más 1 de acá? Pues que este x más 1 se va a ir con este x más 1 porque están iguales, están multiplicando arriba y abajo. Bien, entonces, si ya me siguen ahí, la cosa nos va a quedar mucho más fácil. Nos va a quedar entonces nuestra expresión o nuestra función ya escrita así simplificada como x menos 1 sobre x más 1. Aquí sí ya no vamos a tener demasiado más que hacer, pero otra vez quedamos que vamos a tratar de evitar tener un cociente. Ahora sí lo puedo escribir como había hecho hace rato. Pasar esto que está, ¿a qué está elevado? Esto de aquí, pues está a la 1, ¿no? Aunque no está escrito, pero está a la 1. Y entonces lo puedo pasar con el exponente negativo a multiplicar arriba. Entonces, f de x va a ser x menos 1, todo esto, que multiplique a x más 1 a la menos 1. Ahí está, eso es lo más que ya voy a poderlo simplificar. Y ahora, pues aquí no me voy a poder escapar de usar esta de aquí voy a usar. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que para derivar esta función yo tengo que primero establecer cuál es u y cuál es b, ¿cierto? Entonces u tiene que ser todo esto de aquí, señores. U es todo esto y b es todo esto de aquí, incluyendo el exponente. ¿Sí? Yo lo que normalmente hago pues es nada más hacerlo aparte. Si ya tengo u y b ahí señalados, derivo u, o sea u'. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? Está muy fácil. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, pues es simplemente 1. Y la derivada de b, aquí, ojo que no es tan sencilla, porque aquí tengo una u a la k, como acá. Este tipo de función tengo ahí. Entonces va a ser k por u a la k menos 1 por u'. ¿Sí? U' sería, la cual es la derivada de x más 1 es 1. Entonces esto es como si no va a existir este término de aquí porque va a ser 1. Entonces k es menos 1. Entonces voy a poner aquí menos 1 por u, que es x más 1 a la menos 1 menos 1, ¿no? Que es menos 2. Ahí está. Entonces, este menos 1 lo podría simplemente omitir y dejarlo así nada más, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya después de hacer todo esto, ya tengo u, tengo b, tengo u' y tengo b', ya solo es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues aquí está. F' de x me dice la fórmula que es u' por b, que quedamos que u' es 1. Entonces el 1 no lo voy a escribir porque al multiplicar por 1 no tiene caso, no cambia nada. B, que es esto de acá, que es x más 1 a la menos 1 más b', que es menos x más 1 a la menos 2. ¿De acuerdo? Y entonces ya simplificando me va a quedar f' de x es igual a... Bueno, perdón, y acá me falta por u. b' por u. Y u es x menos 1. ¿Sí? Simplificándola un poco. X más 1 a la menos 1. Más, perdón, ya el más se va a ir aquí con este menos. Me va a quedar menos. Voy a meterlo aquí en un x más 1 a la menos 2 por
x menos 1. Eso es lo que tendría aquí. ¿De acuerdo? Aquí ya no nos quedó tan sencillo la cuestión con esto. Pero pues esta sería nosotros podríamos hacer más álgebra, dejarla escrita de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo la podríamos escribir? Por ejemplo, la podríamos escribir como 1 sobre x más 1 menos este x más 1 va a quedar, perdón, este x menos 1 va a quedar arriba y aquí abajo va a quedar x más 1 al cuadrado. Así es como quedaría mi derivada, ya de forma más simplificada. Ok, ahí estábamos con esta. Ahora vamos a hacer estas dos, ya para terminar. Ya casi terminamos con estas. Bueno, cuando en el caso de raíces, cuando yo tengo raíces, las raíces, si se fijan, no tenemos ninguna fórmula específica que me mueva o que me use raíces, ¿sí? Pero la que vamos a usar es esta de acá. Porque acuérdense que una raíz al final es un exponente fraccionario y nosotros ya conocemos las propiedades de los exponentes y sabemos que, por ejemplo, esto de aquí, raíz cúbica de x, yo lo puedo reescribir como x a la 1/3, ¿no? Entonces lo que yo voy a tener acá va a ser que reescribir esto primero, quitando la raíz y dejándola como exponente fraccionario. X a la 1/3, ¿sí? Ahora, quedamos que normalmente no queremos tener cocientes, vamos a escribirlos como una multiplicación, como un producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cambiándole el signo al exponente. Y como es multiplicado por 1, pues no hay ninguna situación ahí. Sería simplemente x a la menos 1/3. ¿Qué va a ocurrir aquí con ese 1/3? O pues que yo tengo una u a la k, señores. Tengo una función potencial aquí y entonces sigo la fórmula para su derivada. F' va a ser igual a menos 1/3 por x a la menos 1/3 menos 1, que son 3/3. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar, ya simplificando, haciendo la resta de acá, como menos 1/3 por x a la menos 4/3. ¿Sí? La podremos dejar así. Si nos vamos a lucir un poco, ¿cómo me quedaría? Pues este que tiene exponente negativo va a pasar para abajo y me quedaría como menos 1/3 que multiplica a, voy a poner aquí el signo por 1 sobre x a la 4/3, y esto es igual a tener lo de arriba se multiplica con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo, 1 sobre 3, 4/3. Acuérdate que es como la propiedad de los exponentes fraccionarios, es raíz cúbica de x a la 4. Así me quedaría ya más bonita, más presentable mi derivada que tenerla así. Aunque al final pues son lo mismo, son equivalentes las dos. Perdón, y acá el signo menos solamente me faltaba aquí, ya me lo andaba comiendo, ahí está, menos. Ok, y por último esto de acá, señores, ¿qué tenemos aquí? Fíjense que tenemos un cociente nuevamente, pero otra vez yo voy a evitar usarlo como cociente. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Simplificar las cosas. Tenemos un denominador común, como en el primer ejercicio, tenemos un denominador común, o sea que esto, a los dos términos de acá arriba los puedo dividir entre esto de acá. ¿Y por qué me va a convenir eso? Porque tengo, fíjense, x acá y x acá. Por las leyes de los exponentes esto se puede simplificar. ¿Sí? Vamos a simplificarlo entonces. F de x yo lo podría llamar como 5x cuarta sobre x quinta menos
3x cúbica sobre x quinta. ¿Qué ocurre aquí? Que como tienen bases iguales, los exponentes que les va a ocurrir pues se van a restar. ¿Sí? Propiedades de los exponentes. Cuando hay una división con bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 5 se va a conservar. Y 4 menos 5 me va a quedar x a la menos 1, ¿no? Entonces sería 5 sobre x menos 3 y acá 3, x que está al cubo, 3, menos 5 me va a dar menos 2, ¿sí? Entonces sería así, ¿de acuerdo? Y ahora estas que ya son expresiones más sencillas, solamente voy a hacerlo como lo hicimos en el ejercicio de acá, ¿sí? Donde yo tenía este de acá y lo pasé con exponente negativo, este de acá con exponente negativo, lo podía haber hecho desde el principio. Lo vamos a poner aquí. Entonces esta función de x me quedaría como 5x a la menos 1 menos 3x a la menos 2. ¿Sí? Y ahora sí, si esta es mi función a derivar, mi derivada, este exponente de acá va a pasar multiplicando y se va a bajar un grado a esta x. Este exponente de aquí va a pasar multiplicando a este menos 3 y se le va a bajar un grado a la x. Y entonces me va a quedar menos 1 por 5, me va a quedar menos 5, x a la menos 2. Y acá me va a quedar menos 2 por menos 3, me va a quedar más 6 por x a la menos 3. ¿De acuerdo? Y ya solo lo embellecemos, lo dejamos más bonito para que me quede menos 5 sobre x cuadrada más 6 sobre x cúbica. Y con eso concluirían nuestros ejercicios, señores.